Muy bien. Hemos estado viendo durante ya algunos meses el tema de la historia de Samuel. Samuel es pedido por su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Ana. ¿Y su papá? Elcana. Muy bien. Vemos cómo estas personas eran personas piadosas. ¿A qué se le llama piadoso? Se le llama piadoso a una persona que busca a Dios, ¿verdad? A una persona que reconoce su estado de necesidad de Dios, ¿verdad? Cuando buscamos el rostro de Dios, significa entonces que necesitamos a Dios, ¿verdad? Y le buscamos, y oramos a Dios, y le decimos, Señor, ayúdame, y Señor, provee en mi vida, ¿no? Ayúdame, dame paz, porque algo que generalmente el hombre busca es que tener paz. Si no hay paz en el corazón del hombre, hay una muy mala situación. No sabe uno ni qué hacer. Todo el tiempo está afligido. Pero en Dios cambian las cosas. Buscando a Dios, buscando su rostro, siempre nuestro corazón va a encontrar esa paz, ese alivio, ¿verdad? Que de veras creo que todos los seres humanos lo necesitamos, ¿verdad? Si bien hemos entendido que Samuel fue pedido desde antes de que fuera concebido, ¿verdad? Por su mamá, por Ana, y Dios dice que se acordó, ¿verdad? De esa petición. ¿Cuántas veces tú le has hecho una petición a Dios? ¿Cuántas veces le hemos hecho una petición a Dios? Todos los días. Ayúdame en esto, ayúdame en solucionar este problema, Señor, ayúdame en cada cosa, ¿verdad? Que necesitamos, que sabemos que por nuestra propia mano no vamos a poderlo alcanzar, ¿verdad? Sin embargo, en la historia de Samuel podemos ver cómo Dios trabaja en el ser humano de tal manera que se vuelve algo trascendente, ¿no? ¿A qué me refiero con algo trascendente? Algo que va a permanecer y tiene un propósito eterno, ¿verdad? El caso de Samuel, un caso muy especial. ¿Por qué? Porque es a través de Samuel que nuevamente Dios trata con su pueblo. ¿Ok? Es a través de nuestra necesidad de buscar a Dios, es como Dios, ¿verdad?, habla otra vez a nuestro corazón. Si tú buscas a Dios, Él también va a ¿qué? A buscarte a ti. Te va a respaldar, te va a ayudar, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en el capítulo 4 de 1 Samuel y vemos cómo en el capítulo 4, de una manera así sencilla y rápida, podemos observar, ¿verdad?, que el arca, ¿verdad?, es tomada, capturada ¿por quiénes? Por los filisteos. Los filisteos, a causa de la batalla que tienen contra el pueblo hebreo, pues capturan el arca. Y hay una tristeza profunda en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dicen, Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque el pueblo en sí mismo no buscaba a Dios. Ahí se sitúa la problemática. Y yo pienso que es una problemática muy común en la iglesia en México y en muchas partes del mundo. ¿Cuál es esta problemática? Que el hombre deja de buscar a Dios. Pensamos, ¿verdad?, que Dios siempre va a estar a nuestras órdenes. Y no es así. Necesitamos estar conscientes, humildes, para entender de que nosotros somos los que necesitamos ¿de quién? De Él, de Dios. Esto fue el problema de Israel. Israel no entendió que era necesario estar y tener una buena relación con el Padre, ¿verdad? Con el Padre Celestial. Antes de cualquier cosa, antes de declararle la guerra a los filisteos, antes de que nosotros hagamos algo, siempre, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida.
¿Cuál es el propósito que tú quieres que yo lleve a cabo en mi vida personal, verdad? Este es el problema. El pueblo hebreo no toma en cuenta a Dios, piensa que Dios lo respalda todavía, aún, ¿verdad? Porque el pueblo hebreo estaba en pecado. No se arrepintió. Samuel le habló al pueblo y el pueblo no hizo caso, ¿verdad?, de las palabras de Samuel. Y por eso va a la batalla, y en esa batalla, primero, ¿cuántos hombres mueren? 4,000. Y después de ir a la batalla, dice que el pueblo fue vencido, ¿verdad? Y cayeron, ¿cuántas personas más? ¿Cuántos hombres? 30,000 hombres. Cuando empezamos a hacer números y decimos, wow, 34,000 seres humanos, cabezas de familia, muertos, puedes deducir que es una ciudad completa. Murió la gran mayoría de las personas, jefes de familia, ¿en dónde? En Israel. Imagínense cuántas mujeres, cuántos niños, como huérfanos. ¿A causa de qué? De no tomar en cuenta el hecho de presentarnos bien a Dios. Si hay pecado, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos y convertirnos. Amén. Arrepentirnos de qué? De no tener una correcta relación con Dios. Porque a veces andamos haciendo lo que mejor nos parece a cada quien. Y es muy triste. Para Dios es una tristeza. ¿Por qué no confiar en el Dios vivo? ¿Por qué no confiar en el Dios vivo y verdadero? ¿Verdad? ¿Por qué seguir viviendo solos? ¿Por qué seguir haciendo cosas que sabemos que no están bien? ¿Verdad? El ser humano dice o es muy dado a decir, no, lo hago y ya después me arrepiento. Pero no debe de ser así. Mejor dile a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a no pensar así. Ayúdame a que no me gusten estas cosas que están mal. Yo sé que están mal. ¿Por qué, Señor? Ayúdame a no hacerlas. Cambia mi vida, ¿verdad? Pienso que esa es nuestra responsabilidad. Y por eso es que mucha gente, en muchas familias, hay derrota. No solamente hay tristeza, sino hay derrotas, ¿verdad? Hay tristeza. A veces ya no se sabe ni qué hacer. A veces yo escucho de casos tremendos donde dicen, pues mi familia ya se acabó. Es muy triste. Pero es a causa de qué? De nuestra relación con Dios, con una buena relación con el Padre, poniéndonos a cuentas, arrepintiéndonos, ¿verdad? Y convirtiendo. ¿Qué significa convertir? Arrepentirse es decir, esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo está mal. Eso es arrepentirse, es decir, eso está mal. Identificar el problema, ¿verdad? Después, convertirme es decir, ya no quiero hacer esto. Y en eso solamente Dios nos puede ayudar. Ni tú ni yo podemos ayudarnos en ese aspecto. Sí debemos de poner por nuestra parte, ¿verdad? Y es verdad. ¿Cómo podemos ponernos ahora sí, las pilas, como dicen la gente, ¿verdad? Pidiendo a Dios, Señor, quítame esos pensamientos, cambia mi corazón. Permíteme ya no hacer lo que estoy habituado a hacer mal, ¿verdad? Ayúdame a no sentir cosas que me impulsan a hacer situaciones que no te agradan a ti, Padre. Que a la larga, ¿verdad?, va a ser peor para nosotros. A la larga va a ser una derrota tremenda en nuestra vida. A nivel personal y a nivel familiar. Va a haber una derrota, nos vamos a sentir terriblemente mal, ¿verdad? Porque ya no se va a poder recuperar el tiempo. Aquí podemos ver cómo Israel, los hebreos pierden
De veras, hermanos, gran cantidad de jefes de familia en esta guerra. Espantosa, ¿verdad? Por eso dice aquí, dicen los ancianos de Israel, después de que escuchan que han sido derrotados, dicen, Jehová nos ha dejado. Se dan cuenta, pero ya después de que ¿qué? De que han sido derrotados. Nosotros no podemos esperar esa situación. Nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos de corazón. Jesús, me acuerdo, decía algo tremendo a los fariseos, a los que supuestamente dirigían al pueblo en ese entonces de Jesús, en ese tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús andaba, les decía, ustedes me honran, pero de labios para afuera. Y qué dura palabra, pero tenía que decirlo Jesús. Pero dice, pero su corazón está lejos de mí. Necesitamos estar siempre a cuentas con Dios, con una buena relación con Él. Necesitamos, hay una necesidad. Iglesia, tenemos necesidad de buscar a Dios. Dios no va a reaccionar si no nos arrepentimos. Al contrario, se va a alejar de nosotros. Pero porque nosotros nos alejamos de Él primero. Esa es la verdad. El pueblo de Israel estaba muy triste, ¿verdad? Porque habían perdido la batalla y no solamente eso, perdieron a papás, a abuelos, a esposos, perdieron tierras, perdieron todo a causa de no haberse arrepentido, ¿verdad? Aún dice en el versículo 19 de Primera de Samuel 4:19, dice así, su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Es decir, imagínense la impresión. Murió su esposo, ¿qué piensa? Murió tu esposo, ¿verdad? Se llevaron el arca. Yo me imagino que pensaron en que iban a ser ¿qué? No solamente derrotados, iban a morir. Ya no tenían protección. Dios no estaba con ellos y tampoco sus maridos. ¡Qué tremenda situación! Versículo 20 dice, y al tiempo que moría, se estaba muriendo de la impresión, se murió su suegro, se muere su marido, les quitan lo que en ese sentido les guardaba, que era el arca. ¿Por qué? Porque el arca en ese tiempo simbolizaba la presencia de Dios. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Murió. Qué tremenda situación. Casi todos los líderes murieron. Murieron los hijos de Elí, Ofnis y Fines. El único que quedó, ¿quién fue? Samuel. El joven Samuel quedó. Dios empieza a levantar a este hombre, ¿verdad? Samuel. ¿Por qué? Porque solamente a través de Samuel ahora Dios iba a hablar a su pueblo. Versículo 21. Y llamó al niño Acaboc. Gracias. Y llamó al niño Acaboc, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de Elí, de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada
el arca de Dios. Voy a hacer un paréntesis rápidamente. Traspasada es la gloria de Israel. Y les voy a decir, en parte es verdad. ¿Por qué fue traspasada? Por su propio pecado. Ellos avergonzaron, ¿a quién? A Dios. Qué triste situación. Nosotros no debemos hacerlo así. Nosotros debemos ¿de qué? De honrar la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la gloria de Dios? Porque siempre desde que empecé a escuchar de la Escritura en mi persona, ¿verdad? Y la gloria de Dios para acá, y la gloria de Dios. Pero ¿qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios significa la presencia de Dios. Ahora, en nuestras vidas. Nosotros tenemos que respetar y honrar a Dios a través de ¿qué? De nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Yo pienso que si Israel se hubiera arrepentido y se hubiera convertido, la gloria de Dios no hubiera sido traspasada. Claro, a nivel humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que Dios no permite, ¿verdad? Situaciones que aún en medio de decisiones malas que el hombre tomó, Dios siguió permaneciendo con su misma gloria. Dios no perdió su gloria. ¿Quién perdió la gloria de Dios? Israel, por su pecado. Pero Dios permanece siempre. Y ahora con Samuel. Samuel ahora es el que toma la batuta, ¿verdad? Como no como sacerdote nada más, sino como profeta. Profeta es aquella persona que no solamente entiende la palabra de Dios, sino que Dios mismo le habla. Dios empieza a hablar con Samuel y le dice, dile al pueblo así. Y mira, dile al pueblo de esta manera. Y mira, hazle de esta manera. Dios habla con Samuel desde pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le dice Samuel, Samuel? Y Samuel va corriendo ¿a dónde? A ver a Elí, ¿verdad? Elí, me hablaste. Y dice Elí, no hombre, tú vete a dormir, yo no te hablé. Se va a acostar Samuel y nuevamente le dice una voz, ¿verdad? Samuel, Samuel. Y otra vez corre Samuel a ver a Elí y le dice, dime Elí, ¿en qué puedo servirte? Y dice Elí, oye, yo no te he hablado. ¿Qué te pasa? ¿Estás soñando? A veces nos pasa así, que soñamos algo y pensamos que es real, ¿no? Pero es una ilusión. Sin embargo, en este caso no. Se va a dormir Samuel y nuevamente le dice Dios, Samuel, Samuel. Y ya como que Samuel se quedó así como que dudoso ya, ¿verdad? Como diciendo, pues, ¿qué está pasando conmigo? Va a ver a Elí y le dice, dime Elí, ¿qué se te ofrece? Y le dice Elí, no soy yo, dice, pero Dios te está hablando a ti. Hasta se nos erizan los cabellitos, ¿verdad? Ya me imagino a Samuel cómo estaba. Y nuevamente se va a acostar. Y le dice Elí, cuando te hable, dile, heme aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te sirva? Y así lo hizo Samuel. Y le habla a Dios. Samuel, Samuel. Y ahora sí, Samuel, ¿qué es lo que hace? Contesta. Dime, Señor. Tu siervo escucha. Así debemos de ser nosotros. Porque Dios muchas veces nos ha hablado. Y de muchas maneras.
Cuando Dios nos hable, ¿qué tenemos que decirle? Señor, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso necesitamos estar con una buena comunión con Dios. Una buena comunión solamente la podemos obtener estando ¿cómo? A cuentas con Dios. Necesitamos tener una buena comunión con Dios, pero la única manera es estando a cuentas con Él, libres de pecado. Diciéndole, Señor, permíteme hoy hacer tu voluntad en mi vida. Yo quiero honrarte, Padre. Yo quiero servirte, Señor. Dime cómo. Voy a introducir el capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. 1 Samuel 5:1. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre el Dios Dagón, y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué les parece? Dios luchó ¿contra quiénes? Contra los filisteos. ¿Cómo? Solo, sin ningún hombre. ¿Sí? ¿Siguió entonces teniendo la gloria de Dios? ¿Siguió haciendo Dios las cosas que tenía que hacer? Sí. ¿Sin la ayuda de quién? De ningún ser humano. Nosotros debemos entender que Dios va a hacer sus planes. Dios va a llevar a cabo sus planes, sí o sí. Quiera el hombre o no lo quiera. O si el hombre no le quiere ayudar a Dios, tampoco Dios necesita, A veces pensamos que el ser humano es indispensable, pero no es cierto. Por eso nosotros debemos de tener una actitud de ¿qué? De servicio a Dios. Qué mejor, ¿verdad?, servir a Dios y hacer su voluntad que vivir una vida alejada de Dios. Una vida sin sentido, hermanos. Una vida sin ningún objetivo para la gloria de Dios. Nosotros debemos contribuir, nosotros debemos asociarnos con Él para que Él a través de nosotros haga su voluntad. ¿Me entienden? Necesitamos asociarnos con Dios. Dios quiere que nos unamos, que entendamos que ahora en Cristo, ¿verdad?, los que hemos creído en Jesús, los que Dios nos ha limpiado de pecado, ¿verdad? Dios nos ha limpiado de toda culpa, que podamos llevar a cabo hacer los planes que Él quiere. Tenemos que agradar a Dios de ahora en adelante. No seguir haciendo nuestra voluntad, que no nos lleva a ningún lado. Primero, ¿qué fue lo que hizo Dios?
hizo que la estatua se inclinara delante del arca. Y luego, al siguiente día, dice que pusieron otra vez el ídolo, ¿verdad?, enfrente del arca. Entonces dijo, sí, ¿qué hizo Dios entonces? Que le corta la cabeza y las manos, para que no volvieran a ponerlo. Es algo increíble. Pero no solamente hizo eso, sino que más hizo. Versículo 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral donde cayeron la cabeza y las manos de Dagón, ¿verdad? Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¡Qué tremenda situación! ¿Qué hizo Dios? Les mandó una plaga terrible. Tumores. ¿Qué se imaginan qué tipo de enfermedad era esta? Cáncer. Sí, hermanos. Dios empezó a atacarlos. Y dice que hubo gran mortandad. O sea que Dios solito los destruyó. Es muy serio esto. Por eso, versículo 7, miren lo que dice. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? ¿Estaba cumpliendo sus propósitos? Por supuesto. Dios estaba cumpliendo sus propósitos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba destruyendo ¿a quiénes? A los filisteos. Pero ahora, en este tiempo, probablemente no se vea de una manera tan concreta, tan objetiva las cosas que en ese tiempo hacía la gente. Ahora nosotros somos responsables de compartir el Evangelio, ¿verdad? De hablar de Cristo, de cómo Dios quiere que vivamos, que creamos en Él, que confiemos en Él. En este ejemplo no debemos de seguir el ejemplo de los hebreos, pero sí tenemos que seguir el ejemplo que Dios quiere. El que podamos servirle de todo corazón. Que nuestra motivación sea una motivación correcta. Porque el ser humano siempre anda pensando en qué es lo que quiere. En sus ilusiones. Es que esto yo lo deseo desde chiquito. No. Nosotros debemos de empezar a hacer lo que Dios desea. No lo que deseamos nosotros. Aún como creyentes a veces andamos pidiéndole cosas que a Dios no le agradan. Y a veces nos puede decir, oye, pero yo no estoy aquí, o yo no quiero que tú hagas esto o lo otro. Yo quiero que hagas ¿qué? Mi voluntad, dice Dios. Entonces, debemos de centrar nuestra mirada en hacer la voluntad de Dios. De tener una correcta relación con el Señor. Primero, arrepentirnos de lo que hemos pensado mal, aún como hombres, ¿verdad? Y decirle, Señor, de ahora en adelante yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte de todo corazón. Quiero llevar las cosas como tú quieres que yo las lleve, Señor. En el nombre de Jesús. Me dispongo a hacer lo que tú quieres, Padre. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Eso es lo que no hicieron ¿quiénes? Los hebreos. Ellos pensaron que nada más con llevar el arca ya iban a tener la victoria. Estaban muy engañados. Dios no necesita ayuda.
Y lo demuestra, ¿verdad? Cuando empieza a destruir a los filisteos sin ningún hombre. Dice que mató miles de personas. El día de ayer estuve estudiando parte de la historia precisamente de los filisteos y hace una observación tremenda, un poquito más adelante, donde dice que una parte murió en Asdod, pero así muere en 2 o en 3 ciudades más, y en una mueren 50,000 hombres por los tumores. Cuando hablamos de 50,000 seres humanos, hombres, varones, estamos hablando más de 300,000 habitantes. Porque bajo de cada persona, de cada varón, ¿hay qué? Hay una familia. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento, sobre todo, nos hablan que las familias eran numerosas. Por lo menos 6, 7 hijos. Pero yo he escuchado de familias de 20 hijos, de 30 hijos. Imagínense de qué tamaño eran las ciudades. Eran enormes, más grandes que Oaxaca, para que me entiendan. Pues así Dios tuvo que trabajar solo. Nosotros no debemos de desear que Dios siga trabajando solo, que Dios cumpla sus planes solos. No, hermanos, nosotros tenemos que colaborar con nuestro Padre Celestial, con todo corazón, de todo corazón. ¿Y saben por qué? Porque a través de estar unido con Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar en tus problemas. Dios te va a sacar de la situación a veces tan terrible que tenemos. En todos los sentidos Dios te va a ayudar. ¿Cómo no vamos a servirle a Dios entonces, verdad? Los hebreos sabían que si ellos se arrepentían y se convertían, iban a recibir de parte de Dios bendición. Pero creyeron mal. Creyeron o razonaron de acuerdo a sus propios pensamientos. Y nosotros debemos de pensar de acuerdo a qué? A lo que dice su palabra. Debemos. Es una responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, de buscar el rostro de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y decirle, Señor, permíteme hoy hacer tu voluntad. Que se me cruzó este problema, que pasó esto, que me siento muy mal. Tú dile a Dios, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Y Él va a guiarte. Él va a suplir las situaciones de necesidad que tengas tú. Y va a llevar a cabo sus propósitos sí o sí. Pero no te opongas a hacer su voluntad, porque entonces, ¿qué va a pasar? Todo te va a salir mal. Y ahí, ¿verdad? Hasta puedes estar en una situación de muerte. Porque va a decir Dios, así como dijo a los hebreos, ya no te necesito. Y se los llevó en esa batalla. ¿A cuántas gentes? 34,000 varones. Necesitamos tener un corazón dispuesto a Dios. Un corazón dispuesto a servir a Dios. No debemos de servirnos de Dios. Dios no es, como a veces les digo, ni los Reyes Magos, ni Santa Claus, ni nadie de ese tipo. No, Dios es un Dios que es consciente, pero también demanda de ti tu corazón, tu vida. Necesitamos estar dispuestos a buscar a Dios, a buscar su rostro y a servirle, a honrarle, como Él lo espera también.
Y me vas a poder, o me puedes decir, me puedes preguntar, ¿y cómo? Buscando su rostro, diciéndole, Señor, sé propicio en mi pecador. Quiero disponerme a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y Dios va a empezar a hacer su obra en ti, en mí. Dios quiere y tiene propósitos muy especiales para ti y para nosotros. Simplemente nos tenemos que poner en sus manos para que Él nos guíe y llevemos a cabo su obra. Acuérdense, Dios quiere que le sirvamos a Él, no que nos sirvamos a través de Él a nosotros. Dios quiere que tú y yo le sirvamos al Señor de todo corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, esta tarde. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Toca a través de este mensaje a muchos hermanos, Señor. A nuestros hermanos, a las congregaciones que están cerca de nosotros. Y, Señor, bendícelas. Te pido que tú toques sus corazones y que pongas en su corazón la motivación de servirte, de adorarte, de honrarte como tú lo esperas, Señor. Permítenos hacerlo, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos, nos arrepentimos, Señor, de corazón. Y permítenos convertirnos como tú quieres que vivamos y que hagamos las cosas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque esta es tu voluntad, Padre. Tú lo vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. En Jesucristo. Amén.